Con el uso de tácticas y estrategias vanguardistas, Roma se convirtió en uno de los imperios más grandes de la historia, gracias en gran medida a la habilidad estratégica de sus generales, quienes fueron la fuerza impulsora detrás de su gran éxito militar. Fueron ellos quienes lideraron la expansión de la República y del imperio a través de la guerra, aumentando significativamente el número de provincias romanas. En este vídeo, exploraremos a los 10 generales más destacados del ejército romano y sus grandes logros. El primero de ellos es Escipión Africano, reconocido como uno de los más grandes generales y estrategas de la historia. Cornelio Escipión Africano ganó muchas batallas épicas durante la Segunda Guerra Púnica entre el 218 y el 201 a.C. Sin embargo, su mayor victoria ocurrió en la batalla de Same, donde derrotó al general cartaginense Aníbal. Escipión avanzó con su ejército hacia Same, donde se encontraba el campamento de las tropas cartaginesas. A pesar de estar en desventaja numérica y contar con un ejército modesto, Escipión logró vencer a Aníbal en una batalla que tuvo lugar el 19 de octubre del 202 a.C. Aníbal tenía ventaja en caballería, pero Escipión, hábil estratega, entrenó a sus soldados para enfrentar a los elefantes de guerra cartagineses. Organizó a sus hombres en columnas verticales con pasillos en el medio, colocó trampas en el suelo y ordenó que tocaran trompetas para asustar a los elefantes. La estrategia de Aníbal resultó un fracaso, y después de una batalla sangrienta y prolongada, los romanos emergieron victoriosos. Tras la derrota, el Senado de Cartago firmó un acuerdo de rendición, poniendo fin a una guerra que había durado casi 20 años. Con esta victoria, Roma aseguró el control del Mediterráneo occidental y comenzó a anexar la península ibérica, estableciendo alianzas con el norte de África. El segundo general destacado es Cayo Mario, a quien se le atribuyen una serie de acciones que influyeron significativamente en la transformación de la civilización romana de república a imperio. Permitió que los romanos sin tierras se unieran al ejército, cambiando la ley para que los soldados llevaran sus propios equipos. Estos hombres fueron conocidos como los mulas gemelas. Además, ocupó el cargo de cónsul, siendo elegido de manera sin precedentes en 7 ocasiones a partir del 107 a.C. Aunque su posición se volvió cada vez más autocrática con su elección, más relacionada con otorgar poderes de emergencia para combatir invasiones que con la aplicación de la Constitución, Mario se destacó en su liderazgo. Como un general de gran perspicacia en diversas campañas, destacándose especialmente en África y contra tribus alemanas, logró notablemente derrotar a los teutones mientras avanzaban hacia Italia. La tribu había planeado un ataque en 2 frentes al país junto con la tribu germánica, los cimbros, desde sus posiciones en la Gabe. Emboscó a las hordas al borde de los Alpes, resultando en la muerte de aproximadamente 100,000 invasores. En tercer lugar, Lucio Cornelio Sila, a pesar de nacer en la pobreza, alcanzó una posición destacada en el ejército romano y se convirtió en una pieza esencial en la victoria en la guerra de Justino. Jugurta, jefe de los númidas, desafió el decreto romano al dividir el reino de Numidia entre su familia real. Roma respondió derrotando al líder y exiliándolo en Mauritania. Sila negoció con Boucou, el rey de Mauritania, entregándolo a los romanos y poniendo fin a la guerra sin derramamiento de sangre. Fue elogiado en el Senado por ello y posteriormente luchó junto a Mario contra los invasores teutónicos antes de asumir cargos políticos, incluyendo el de cónsul. Después de sus esfuerzos como general durante la Guerra Social de 91 a 88 AC, Sila se convirtió en el primer general en marchar sobre Roma en respuesta a Mario, resultando en su destitución del mando. A pesar de la negativa de varios de sus comandantes a acompañarlo, logró forzar a Mario a abandonar la ciudad. Aunque Mario regresó posteriormente y retomó el poder, Sila estaba llevando a cabo una campaña en Asia en el 82 a.C. y marchó sobre Roma por segunda vez, siendo nombrado dictador por el Senado y obteniendo un poder casi absoluto. El cuarto, Cneo Pompeyo Magno, proveniente de una rica origen provincial, fue uno de los principales líderes durante las últimas décadas de la República Romana y el general más famoso de Roma en su cierre. Ingresó a la escena política ayudando a Sila a liberar a Roma de los marianos en el 83 a.C. Ganó el apodo de carnicero adolescente cuando más tarde enfrentó a los piratas que amenazaban el suministro de grano en Roma en el 67 a.C. Resolvió el problema en solo 3 meses y posteriormente formó una alianza conocida como el primer triunvirato romano con Julio César y Craso. Se casó con la hija de César, Julia, para consolidar la alianza. Sin embargo, tras la muerte de Julia en el 54 a.C., surgió un abismo entre Pompeyo y César,
dando inicio a una guerra civil. César resultó victorioso y Pompeyo finalmente huyó a Egipto, donde fue asesinado. V. Cayo Julio César, probablemente el más famoso de todos los romanos como político. Después de la conquista de la Galia, que extendió el territorio de Roma hasta el Canal de la Mancha, se convirtió en el primer emperador en todo menos en el nombre. Fue el primer general romano en cruzar ambos canales al construir un puente sobre el Rin y liderar la primera invasión a Gran Bretaña. Estas conquistas otorgaron a César un poder militar sin igual que amenazaba con eclipsar a Pompeyo y al Senado. Pompeyo acusó a César de insubordinación y traición, ordenándole que disolviera su ejército y regresara a Roma. César se negó y en el 49 a.C. lideró su ejército en la guerra civil, triunfando como dictador en Roma. César revisó el calendario, inició la construcción de una basílica y emitió una nueva moneda con su rostro. Fue asesinado en el 44 a.C., precipitando el fin de la República Romana. En sexto lugar, Marco Antonio, considerado por muchos como el mayor general romano, comenzó su carrera como oficial en Egipto entre el 54 y el 50 a.C. Se elevó bajo Julio César, convirtiéndose en uno de sus oficiales más confiables. Después del asesinato de César, Antonio se convirtió en el líder de Roma, enfrentándose a su principal rival, el hijo adoptivo de César, Octaviano. Formaron el segundo triunvirato con Lépido, asignando a Antonio la mitad oriental del Imperio Romano y a Octaviano la mayor parte del oeste. Aunque Antonio se casó con la hermana de Octaviano, Octavia, tomó a Cleopatra, la reina de Egipto, como amante y esposa, perdiendo así su alianza con Roma. La guerra estalló entre los dos hombres, resultando en la derrota de Antonio y su fuga con Cleopatra, quienes posteriormente se suicidaron. En séptimo lugar, Marco Vipsanio Agripa, íntimo amigo del primer emperador Octaviano Augusto, sirvió como oficial de caballería bajo César en la batalla de Mande en el 45 a.C. Después de la batalla y el retorno a Roma, César nombró a Octaviano como su heredero legal. Ante la creciente agresividad de las facciones senatoriales en Roma, César envió a Octaviano y Agripa a estudiar en Polonia con las legiones en Macedonia. Agripa ganó gran favor entre los legionarios macedonios, demostrando notables habilidades de liderazgo en Grecia y destacándose también en arquitectura. Además de ser el principal consejero militar de Octaviano, Agripa fue general de la flota del Imperio Romano y responsable de Porto Julius, un puerto estratégico que conectaba los lagos Lucrino y Averno para defender efectivamente Roma de los ataques de Sexto Pompeyo. Agripa y Octaviano lucharon juntos en numerosas batallas terrestres y marítimas en todo el imperio. En octavo lugar, Germánico Julio César fue un destacado miembro de la dinastía Julio-Claudiana y uno de los generales más importantes en los primeros años del Imperio Romano, especialmente por sus campañas en Germán. Hijo de Nerón Claudio Druso, se le añadió el nombre germánico a su nombre completo en el año 9 a.C. Debido a sus victorias en Germania en el año 4 después de Cristo, Germánico fue adoptado por su tío paterno, Tiberio, el sucesor de Augusto como emperador. Fue designado comandante de las fuerzas en Germania en el año 14 después de Cristo. Después de la muerte de Augusto, reprimió una rebelión entre las 8 legiones que comandaba y luego marchó hacia la selva de Teutoburgo, escenario de una batalla en el año 9 después de Cristo. Allí, sepultó los huesos y los soldados romanos caídos antes de perseguir y vengarse de la tribu germánica, matando a muchos en un acto de venganza. En el año 16 después de Cristo, demostró nuevamente su habilidad estratégica enfrentando a la alianza alemana en la batalla del río Besés, donde muchas tropas alemanas murieron en comparación con las pequeñas pérdidas romanas. En cuanto a Julio Agrícola, fue el general que conquistó Gran Bretaña, no solo partes, sino todo el territorio, librando batallas en todo el país. Como gobernador, estableció 1,300 millas de carreteras y construyó al menos 60 fuertes después de asumir el cargo en Roma. Posteriormente, fue enviado por el emperador Vespasiano para servir en Gran Bretaña como comandante y luego como gobernador. Se le ordenó conquistar la isla, liderando su ejército hacia el norte de Escocia. Agrícola estableció fuertes en gran parte de las llanuras, promoviendo la romanización e incentivando a las comunidades a construir ciudades al estilo romano. Además, educó a los hijos de la nobleza nativa de acuerdo con las costumbres romanas y confirmó que Gran Bretaña era realmente una isla al instruir al prefecto de la flota en el norte de Gran Bretaña a navegar por la costa norte. Fue llamado de vuelta a Gran Bretaña en el año 85 después de Cristo, y se rumorea que el emperador Domiciano estaba celoso de sus éxitos. En décimo lugar, Nerón Claudio Druso, también conocido como Druso el Viejo,
Fue un político y comandante militar romano responsable de las primeras grandes campañas romanas más allá del río Rin y en la conquista de Germán. Fue el primer general romano en alcanzar los ríos Beses y el hermano de Tiberio, quien se convirtió en emperador. Druso también era hijo del emperador Augusto, aunque oficialmente se afirmaba que su padre era Tiberio Claudio Nero. Este rumor fue fomentado por Augusto para conectarlo directamente con él. La habilidad militar de Druso fue evidente durante sus incursiones en Germania en el año 12 a.C., liderando una exitosa campaña en la región y sometiendo a los sicam. Al final del mismo año, encabezó una campaña naval contra las tribus germánicas de la costa del Mar del Norte, conquistando a los bátavos y los frisios, y derrotando a los calucos cerca de la desembocadura del Bese. Al año siguiente, Druso conquistó a los usípetes y los marsou, extendiendo el control romano hasta la desembocadura del Beses en el año 9 a.C. Como cónsul, Druso conquistó a los mátaros y derrotó a los marcomanos y queruscos en ese mismo año. Mientras regresaba de una campaña hasta el Elba, cayó de su caballo, resultando gravemente herido y muriendo un mes después a la edad de 29 años. Druso continuó siendo extremadamente popular entre los legionarios, quienes erigieron un monumento conocido hoy como la Piedra de Druso en su honor. Su familia recibió el agnoumen germánico como un título honorífico hereditario, que pasó a su hijo mayor. En el trasfondo de la historia de estas destacadas figuras romanas se forjaba un destino que seguiría cautivando a las generaciones venideras. La intrincada trama del poder y la lealtad se tejía con cada victoria y derrota, dando forma al futuro del Imperio Romano. Germánico, tras sus triunfos en Germania, emergió como un líder fuerte y estratégico. Adoptado por su tío Tiberio, el sucesor de Augusto, su ascenso al comando de las fuerzas germanas en el año 14 después de Cristo marcó el comienzo de una serie de eventos impactantes. La rebelión reprimida entre las legiones bajo su mando y la trágica batalla en la selva de Teutoburgo, donde honró a los caídos, sentaron las bases para un conflicto de venganza en el año 16 después de Cristo contra la tribu germánica. Su aguda habilidad estratégica brilló nuevamente en la batalla del río Beses, donde las fuerzas alemanas sufrieron pérdidas significativas en comparación con las romanas. Julio Agrícola, por otro lado, se erigía como el arquitecto de la romanización de Gran Bretaña. Su conquista total del territorio, el establecimiento de fuertes y la construcción de carreteras dejaron una impronta duradera en la isla. Su gobierno como gobernador fue marcado por la promoción de las costumbres romanas y la instrucción de los jóvenes de la nobleza nativa. El misterioso regreso de Agrícola a Gran Bretaña en el año 85 después de Cristo planteaba preguntas intrigantes sobre su relación con el emperador Domiciano. ¿Era cierto el rumor de los celos? ¿O había nuevos desafíos y conquistas que lo esperaban en las orillas británicas? Nerón Claudio Druso, conocido como Druso el Viejo, representaba el glorioso pasado militar de Roma. Su habilidad para llevar a cabo campañas exitosas más allá del Rin y en la conquista de Germania dejó un legado que resonaría a lo largo del tiempo. Sin embargo, su prematura muerte a los 29 años, después de una serie de triunfos, dejó un vacío que solo alimentó la admiración de sus legionarios y llevó a la creación de la enigmática Piedra de Druso. Así, en cada paso de estos líderes, se tejía una narrativa cautivadora de conquistas, intrigas y sacrificios. La historia del Imperio Romano estaba destinada a ser un épico continuo, con personajes notables cuyas acciones resonarían a través de los siglos, moldeando el curso de la antigua civilización. A medida que las sombras de la historia se alargaban sobre el Imperio Romano, los protagonistas de esta épica travesía continuaban esculpiendo su legado en los anales del tiempo. Germánico, el estratega indomable, se encontraba en el cenit de su carrera, enfrentándose a las vicisitudes del poder y las intrigas familiares. Su destino se entretejía con el de su tío Tiberio, el emperador sucesor, mientras los vientos de la venganza soplaban en su persecución de la tribu germánica. La batalla en el río Beses, donde la furia romana eclipsó las filas alemanas, resonaría en los pasillos del poder mucho después de que las aguas se calmaran. Por otro lado, Julio Agrícola se convertía en el arquitecto de una Gran Bretaña romanizada. Sus conquistas, fortes y carreteras se alzaban como monumentos a la voluntad de Roma en tierras lejanas. Pero su regreso en el año 85 después de Cristo, envuelto en rumores de celos imperiales, dejaba preguntas en el aire. ¿Qué nuevos desafíos aguardaban en las costas británicas? ¿Y cómo se desenvolvería el destino de Agrícola entre los intrincados hilos de la política imperial? La figura enigmática de Nerón Claudio Druso, el joven general que cruzó ríos y conquistó tierras germánicas, dejaba un eco duradero. Su muerte prematura, rodeada de éxitos y victorias,
solo aumentaba la reverencia de sus legionarios. La piedra de Druso, erigida en su honor, se alzaba como un testamento silencioso de su grandeza. En cada paso de estos líderes, la historia tejía una trama rica en conflictos, lealtades desafiadas y destinos entrelazados. Las páginas del tiempo se abrían ante ellos, revelando un tapiz épico que abarcaba conquistas militares, construcción de imperios y las complejidades de la vida en el seno de la Roma antigua. La cúspide del poder imperial resonaba con los ecos de estos líderes, cuyas acciones resonarían por generaciones. La historia del Imperio Romano se desenvolvía como una saga cautivadora, donde la grandeza y la tragedia se entrelazaban, dejando una huella imborrable en el corazón del mundo antiguo. A medida que las páginas del tiempo se deslizaban suavemente, la trama de estas figuras romanas continuaba desenvolviéndose en una saga épica de poder, ambición y destino. Germánico, el estratega brillante, se encontraba en el epicentro de un conflicto que trascendía las fronteras de las batallas. Entretejido en la complejidad del poder imperial y las relaciones familiares, su ascenso estaba destinado a forjar el futuro de Roma. El río Beses, testigo de la venganza romana sobre la tribu germánica, fluya como una metáfora de la inquebrantable voluntad de un líder en su búsqueda incansable. Julio Agrícola, por otro lado, era el arquitecto visionario que romanizó las tierras británicas. Sus conquistas y fortalezas se alzaban como monumentos a la grandeza romana, pero el retorno en el año 85 después de Cristo llevaba consigo sombras de intrigas imperiales. ¿Qué oscuros secretos aguardaban en el horizonte de Gran Bretaña? ¿Y cómo se desenvolvería la historia de Agrícola en medio de los entresijos de la política imperial? La figura enigmática de Nerón Claudio Druso, con su audacia juvenil y conquistas audaces, resonaba como un eco a lo largo de los pasillos del tiempo. La piedra de Druso, erigida en su honor, testimoniaba no solo sus victorias, sino también la tristeza de una despedida prematura. En cada capítulo de esta narrativa, los hilos del destino se entretejían, creando una red de intrigas y hazañas que trascendían las épocas. La Roma antigua, con sus líderes magnánimos y su teatro de poder, cobraba vida a través de estos protagonistas, cuyas acciones resonaban como melodías perdurables. Y así, en el escenario de la historia romana, se desplegaba un drama cautivador donde la grandeza y la tragedia danzaban en un juego eterno. La épica continuaba, dejando en su estela la promesa de más giros, más triunfos y quizás más secretos por desvelar en las crónicas de un imperio que se resistía a ser olvidado. En el vasto escenario del Imperio Romano, donde el polvo de la historia se asentaba en cada rincón, los destinos entrelazados de Germánico, Julio Agrícola y Nerón Claudio Druso continuaban desplegándose como un relato épico lleno de giros inesperados. Germánico, estratega maestro, se hallaba inmerso en las complejidades del poder imperial y las lealtades familiares. Su nombre resonaba en cada victoria y eco en cada derrota, mientras las aguas del río Beses se convertían en testigos silenciosos de su búsqueda de venganza contra la tribu germánica. Cada paso que daba estaba imbuido de la fuerza de un líder que desafiaba las expectativas. Julio Agrícola, arquitecto de imperios, modelaba las tierras británicas con la impronta de Roma. Sus conquistas, fuertes y carreteras eran los cimientos de un legado que trascendía las fronteras. Sin embargo, su regreso en el año 85 después de Cristo llevaba consigo un aura de misterio y conspiración, desatando preguntas sobre el precio del poder y la intriga que rodeaba al corazón del imperio. Nerón Claudio Druso, con su juventud audaz y campañas heroicas, dejaba una estela de gloria que resonaba en cada rincón del ejército romano. La piedra de Druso, un monumento silente, contaba la historia de un líder que conquistó más allá de las fronteras geográficas y tocó los corazones de sus legionarios. En cada giro de la trama, las sombras del pasado se mezclaban con las promesas del futuro. El Imperio Romano, con sus grandezas y desafíos, vivía y respiraba a través de estos líderes que esculpían su legado en el tapiz de la historia. Las intrigas palaciegas, las batallas épicas y los dilemas personales continuaban forjando el destino de una civilización que se erguía con la fuerza de sus líderes y las huellas indelebles que dejaban en su estela. Así, en el telar de la narrativa romana, la epopeya proseguía, desafiando el olvido y tejiendo una historia cautivadora donde la grandeza y la tragedia bailaban en una danza eterna. Y en las páginas desgastadas de los pergaminos, la historia de estos líderes resonaba como un eco lejano, recordando a las generaciones futuras que el pasado siempre sigue vivo en la trama eterna del tiempo.